El hombre o la mujer, el ser humano, puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado o armada de una verdad sólida para toda la vida. Nos decía el general Perón el 9 de abril de 1949 en la Universidad de Mendoza, exponiendo su comunidad organizada. Nosotros seguimos en camino hacia la Escuela Superior Peronista, desarrollando su programa en el apartado tercero que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso estamos en el encuentro número 13 de filosofía peronista, que es la teoría correspondiente a la explicitación del principio fundamental filosófico del peronismo, que expresa que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y por otro lado es también dignificable fundamentalmente a través del trabajo. Vamos a continuar hoy con el capítulo 6, que se refiere al hombre y el Estado, en su segunda parte, hablando del hombre y el Estado a través de la historia. Recordando siempre el esquema fundamental del principio fundamental filosófico del peronismo que recién mencionaba, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. También para el peronismo es principio y fin en sí mismo, o sea, tiene valores individuales, es punto de partida y de llegada de todo lo que hacemos, es principio y fin de nuestra actividad. Por otro lado, tiene una función social a desarrollar. Nosotros consideramos al hombre, a la mujer, al ser humano en comunidad, participando de la vida de una comunidad. Y por otro lado, reconocemos que tiene valores espirituales, pues lo consideramos al hombre, a la mujer, al ser humano como una armonía de materia y espíritu. Seguimos entonces con el análisis de la relación entre el hombre, la mujer y el Estado en las distintas épocas de la historia y vamos a continuar con el apartado cuarto del capítulo 6, referido a la edad moderna. Y Evita nos decía lo siguiente, en Historia del Peronismo. El sufrimiento que provocó la rebeldía del pueblo francés en 1789, o sea, en la Revolución Francesa, tiene su causa en los privilegios de la nobleza y del alto clero. La Edad Moderna se presenta con estados nacionales débiles por la subsistencia de las formas separatistas del feudalismo y con fuertes ciudades y repúblicas comerciales en las cuales se enriquecen los mercaderes. Los hombres y mujeres que constituyen el pueblo son explotados, una vez más, ya que los feudales, ya que los nuevos industriales, ya por los feudales, ya por los nuevos industriales y ya también por los comerciantes. Sean cuales fueren, todos los explotan con la misma voracidad, como también sigue sucediendo lamentablemente un día como hoy, miércoles 4 de marzo de 2020. Explotación que lamentablemente existe en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo, y que el peronismo pretende humildemente erradicar de la faz de la tierra. El Renacimiento exaltó la afirmación de los derechos del hombre, pero no de todos los hombres y mujeres, como hemos visto, sino de unos pocos privilegiados que eran las oligarquías de ese momento. El hombre y la mujer de pueblo son considerados bestia, buey, pulpo, de modo que el Estado renacentista mal podía interesarse en su libertad
cuando los eruditos y apasionados humanistas le habían negado hasta su condición humana al hombre de pueblo, le habían negado hasta su condición humana. Semejante menosprecio hacia el trabajador se concretó más aún bajo el imperio del capitalismo, el cual se manifiesta como una fuerza unificadora de las potencias de la sociedad, oponiéndose de manera clara, cada vez más manifiesta, a la tendencia parceladora y localista del feudalismo. Los barcos del floreciente sistema capitalista abren los caminos hacia América y con el oro y las riquezas que traen del Nuevo Mundo, abren los caminos del viejo, clausurados por los derechos de peaje, de los cuales los ociosos feudales sacaban sus mezquinos beneficios. Más tarde, el capital comercial impulsa la transformación de la pequeña producción artesanal en gran producción manufacturera. Alimenta el invento de máquinas y dispositivos mecánicos que centuplican la producción que los traficantes necesitan para entregar a las distintas regiones a donde llegan con sus perfeccionados medios de transporte. En lo político, el capitalismo apoya a los reyes, pero esto lo hace mientras no dispone de fuerzas suficientes como para aspirar a un tipo de Estado que satisfaga totalmente sus intereses. Poco a poco va tomando mayor injerencia en el Estado y parcialmente sus teóricos se dan a estudiar las características del Estado que más convendría a los ambiciosos planes de esta clase en ascenso. Así aparecen los grandes teóricos de la democracia liberal, que es el sistema político en que va a desembocar el capitalismo. Elaboran los conceptos y principios de una democracia que proclama los derechos universales del hombre y del ciudadano, pero ya están pensando en tomar medidas concretas que aseguren estos derechos únicamente a los altos representantes de su grupo. Revisan toda la doctrina y los antecedentes políticos de las diversas clases que en la historia detentaron el poder y tomando los planteamientos y argumentos más adecuados, trazan con ellos su propia orientación política, diseñando los contornos del Estado de la manera más conveniente a sus fines, cuidando de aureolar todo el conjunto con las grandes frases de liberación de toda la humanidad, igualdad de todos los ciudadanos, entre comillas, y fraternidad de todos los hombres. Evita lo decía así: libertad, igualdad y fraternidad, tres hermosas palabras de los intelectuales que decían cosas muy hermosas, pero que realizaban muy poco. Para tener un panorama del enfoque y desarrollo teórico que hacen de la institución del Estado los teóricos liberales, vamos a tomar a dos de los más representativos. Maquiavelo, que como precursor ya en el siglo XV da los lineamientos de la democracia liberal, y Rousseau, que con sus trabajos suministra la base ideológica de la Revolución de 1789 y en especial la concepción del Estado liberal, la importancia que tiene el pensamiento en la historia de la humanidad. Vamos a ver entonces a Maquiavelo, que vivió entre 1469 y 1527. Historiador y político florentino, la famosa Florencia, fue durante 14 años secretario de la República de Florencia y es considerado como el representante máximo de las ideas políticas del Renacimiento. Fue famoso por su obra El Príncipe,
en la que expone la técnica para el éxito en la función de gobierno y en la que se muestra adicto al despotismo, escribió también discursos sobre las décadas de Tito Livio, donde, por el contrario, se manifiesta partidario de la democracia. Para entender a Maquiavelo hay que estar bien orientado sobre el juego que en ese momento efectuaban las tres fuerzas que se disputaban la hegemonía del Estado: el rey, la nobleza y la burguesía. De lo contrario, es fácil perderse en manifestaciones que hace obligado por su situación personal. Por ejemplo, para hablar de libertad, adula a los tiranos. Este fue un rasgo común en los humanistas que, como ya hemos visto, desenvolviéndose en medio de privaciones, no vacilaban en acercarse a los poderosos y adularlos para ganar sus favores. Por una simulación de modestia, Maquiavelo le quita amplitud a su enfoque y a su propia obra, si bien aclara que escribe cosas útiles para quienes la sepan comprender. Esto y decir que escribía en clave es una misma cosa. La clave iba a favor de la corriente capitalista. En efecto, sostiene que el mejor gobierno sería aquel que compensara el poder del rey con el de la nobleza y el poder de estos dos con el del pueblo. Aclaremos entonces que cuando habla de pueblo se refiere a la burguesía, por lo tanto está haciendo de abogado de ella. Al referirse al pueblo trabajador, al igual que todos los renacentistas, lo hace con sumo desprecio, llegando a afirmar que el que construye sobre el populacho, construye sobre el fango. Sostiene la subordinación de la ética a la necesidad del Estado y sintetiza este criterio en su famoso aforismo: el fin justifica los medios. Si bien nuestro objeto al tratar a Maquiavelo fue solamente presentar a uno de los teóricos de la democracia liberal, no podemos menos que señalar de paso la profunda oposición a su pensamiento por parte de la doctrina de Perón. Clarito, profunda diferencia con el pensamiento de este muchacho. Por ejemplo, para el peronismo el fin no justifica los medios, porque las soluciones dadas a los problemas no son accidentales, sino que son permanentes en el sentido de que están dirigidos a terminar radicalmente con las situaciones que afligen al hombre y a la mujer y no a servirse de ellas por medio de falsas soluciones, como lamentablemente padecimos estos últimos 4 años de 2015 a 2019 en la República Argentina. Pues toda la acción política del peronismo está dirigida por un espíritu eminentemente fraterno y no por la especulación. Los materialismos sí deben obrar siguiendo la premisa de que el fin justifica los medios. El éxito es su razón de ser y toda su justificación. El éxito, el dinero y los negocios para los amigos. En cambio, para el peronismo el éxito es solo un medio para lograr la plenitud del hombre, o sea, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. El peronismo quiere hombres felices y sabe que no es posible la felicidad sin la bondad, sin el amor. El amor es lo único que construye, diría Perón en otro lugar. Las creaciones de la humanidad no se amasan con separaciones y odios, sino con colaboración y amor. No recordaba este texto maravilloso de Perón. Las creaciones de la humanidad no se amasan con separaciones y odios como padecimos estos 4 años, sino con colaboración y amor. Perón, 11 de agosto de 1944. Por otra parte, Perón
ha dado el matiz más rotundo a la afirmación: el que construye sobre el populacho, construye sobre el fango, porque la grandeza de la nación es construida diariamente por él con el concurso de su pueblo. Fue construida por él con el concurso del grandioso pueblo argentino. Sobre este punto ha afirmado: las patrias se salvan o se hunden por la acción de su pueblo. Los hombres y mujeres que tenemos la responsabilidad del gobierno, sin el pueblo somos ineficaces, inoperantes e intrascendentes. En resumen, es evidente la diametral oposición de la doctrina peronista con la de Maquiavelo, pero cuyo conocimiento o mención debíamos hacer. Vamos a ver a Juan Jacobo Rousseau, que vivió entre 1712 y 1778. Ideólogo de la Revolución Francesa, al que nos hemos referido en el capítulo 2 y 5, del cual consideraremos aquí especialmente su teoría estatal. Critica el poder feudal absolutista de la Francia de ese tiempo y, en oposición a la concepción de que el poder procede de Dios y que solo ante él tiene el rey que rendir cuentas, sostiene el origen popular del Estado. Este es creado mediante el contrato tácito de los ciudadanos en su interés común. En su interés común. Cuando los hombres se unen en el Estado, acuerdan abandonar una libertad natural de que gozaban en el régimen presocial, en el que cada uno podía hacer todo lo que quisiera sin considerarse obligado en nada respecto de su prójimo, y adoptan en su lugar la libertad ciudadana y el derecho de la propiedad privada garantizado por la sociedad. El Estado debe servir a toda la sociedad, sostiene Rousseau, no solamente a los ricos, asegurando la libertad y la igualdad para todos sus miembros. Pero esta demanda, concluye, solo puede ser satisfecha por un sistema político en el cual el pueblo sea el soberano. El pueblo sea el soberano. Los depositarios del poder ejecutivo, sostiene, no son los amos del pueblo, sino sus funcionarios, de modo que el pueblo puede nombrarlos y destituirlos cuando le convenga. Rousseau afirma que es función del Estado la regulación de las proporciones de la riqueza individual. Si se quiere dar solidez al Estado, hay que acercar en la medida de lo posible los grados extremos. No dejar ni ricos ni miserables. En otra parte afirma: ningún ciudadano debe ser tan rico que esté en condiciones de comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para verse obligado a venderse. Este es, en síntesis, el pensamiento político de Rousseau, que por la popularidad que alcanzó llegó a ser el pensamiento de la Revolución Francesa. Como acabamos de ver, los conceptos principales de Rousseau acerca de la igualdad de los hombres, del carácter limitado de la propiedad privada y de la función armonizadora del Estado se asemejan bastante a los conceptos del peronismo. Pero esto es en las palabras. En la concreción práctica de esta ideología, en los hechos de la Revolución Francesa y en las instituciones surgidas de ella y consolidadas en el régimen capitalista, la cuestión cambia, yo diría, radicalmente. La gran revolución soñada y anunciada por los ilustrados y los enciclopedistas, que terminaría con la miseria y la tiranía absolutista feudal,
implantando los principios de libertad, igualdad y fraternidad, solo logró que la libertad, tantas veces cantada por los poetas, se convirtiera en la libertad de comercio, en la libertad del capitalismo de hacer su negocio sin la oposición del Estado. Clarito. La igualdad quedó reducida a la equiparación teórica de los hombres ante una ley hecha por el capitalismo para defender y perpetuar sus intereses. Y la fraternidad brilló en la bolsa de comercio, entre lo que aplastaban los levantamientos de las masas populares que reclamaban el cumplimiento de las promesas por las cuales habían dado su sangre en la revolución. Casi todos los teóricos del capitalismo floreciente, humanistas, ilustrados y enciclopedistas, sentían desprecio por el pueblo. Así, para Voltaire, la masa siempre se muestra burda, torpe. Son bueyes que necesitan yugo, picana y comida. Pero Rousseau no pensaba así del pueblo, a quien tenía en la más alta estima en medio de su sencillez natural. Hijo de un obrero relojero, nunca olvidó su origen y quizá por esto fue gran predicador de la democracia, de una democracia de los de abajo. Triunfó la democracia de la oligarquía, que podemos decirlo en su homenaje, fue usurpadora de un pensamiento que no le correspondía. Por eso ha dicho Eva Perón que la Revolución Francesa, tal como la historia lo atestigua, no fue realizada por el pueblo, sino por la burguesía. El pueblo siguió a la burguesía, pero ésta no respondió honrada y lealmente a ese pueblo que se jugó la vida en la calle, nos decía Evita en Historia del Peronismo. Por eso Eva permanentemente hace hincapié en Historia del Peronismo de la importancia de un pueblo con su líder o su conductor y un conductor con su pueblo. Un gran pueblo con un gran conductor, como nos llama Perón y a nuestro pueblo, y un gran conductor con su pueblo. Vamos entonces al tema 5 del capítulo 6, referido a la edad contemporánea. Y sobre ello Perón nos decía, todas las libertades llegan a generar el más feroz egoísmo si en su ejercicio no se articula la libertad de cada uno con la libertad de los demás. Y lamentablemente vimos los argentinos en estos últimos 4 años, de 2015 a 2019, cuando la libertad de los poderosos no se articula con la libertad de los demás, el desastre que llegan a ser en el Estado, el desastre en que se encuentra hoy la Argentina después de 4 años de devastación. Hemos visto en este esbozo histórico-filosófico de las relaciones de las oligarquías con los pueblos, cómo ellas siempre se han separado de la comunidad, poniendo sus intereses de casta y élite por encima de los intereses generales, como repito una vez más nos pasó en estos últimos 4 años. Tal separación respecto a la comunidad subsiste después de la Revolución Francesa y a través de toda la época contemporánea, en la cual las oligarquías aparecen bajo el disfraz de su democracia liberal o de formas totalitarias, cuyo estudio detallado haremos en el capítulo siguiente. Podemos decir aquí que esta actitud mezquina que manifiestan las oligarquías al considerar los intereses sociales surge del concepto egoísta que tienen del hombre. Pues si cuando hablan de las gentes de su clase se expresan en los términos más elevados, cuando se refieren a las gentes del pueblo, a los hombres y mujeres del pueblo, las consideran bestias de carga
o fuerza de trabajo en las que solo piensan para quitarles los bienes de su labor. Hermosa descripción de una realidad que todavía hay, una mentalidad que lamentablemente todavía existe. El importantísimo papel que juega el trabajador y la trabajadora en la industria mecanizada hace que semejante condición resulte cada vez menos soportable. De ahí que en esta época se exacerbe la tensión entre la parte productiva de la sociedad y los que medran a su costa. En efecto, la inutilidad social de las oligarquías derivada de su parasitismo las convierte en la época contemporánea en la principal traba al progreso general, a la que ahora se agregó también las corporaciones financieras nacionales e internacionales, parásitas de toda organización social y política. Esto aparece con particular elocuencia cuando se observa cómo han logrado hacer del Estado, que es la principal institución del progreso público, un enemigo de los intereses generales, un auxiliar de sus fines excluyentes. Ha sido así en la historia argentina, por lo menos, siempre menos en los gobiernos de Perón y Evita y de Néstor y Cristina. De ahí que se deduce que para los pueblos lo fundamental no es lograr cambios en la estructura del Estado, cambios políticos, sino conseguir cambios radicales en la sociedad, o sea, cambios sociales que anulen los privilegios de las oligarquías, para lo cual necesitamos, como dice Perón, en tantísimas veces una capacitación social, política y económica, de manera que llevemos la cultura al conjunto del pueblo, tratando de convertir a la masa sin conciencia, sin organización y sin personalidad social y política, para convertirla en pueblo con conciencia social y política, con organización social y política y con personalidad, como tuvo el pueblo el 17 de octubre de 1945. Esta es la gran experiencia que surge de las transformaciones sociales, económicas y políticas logradas por el pueblo argentino bajo la conducción del general Perón. En efecto, anulados los privilegios que eran la fuerza de la oligarquía, el Estado argentino cambia su fisonomía y sus funciones, transformándose en una democracia social en la que producen, consumen y disfrutan todos por igual, sin preferencia para nadie, por lo menos en el objetivo final y en la intención y en los logros, parciales siempre, por supuesto. El antagonismo entre Estado y el hombre de pueblo queda superado, porque el pueblo es el soberano. La primera verdad del peronismo es aquella en la que indica la verdadera democracia, es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. En la democracia peronista, cada uno de los integrantes de la comunidad funciona no solo como súbdito del poder estatal, sino como miembro dirigente del Estado. Esta es la razón de la armonía de la sociedad peronista entre la autoridad y la libertad. Armonía que se ha dado por primera vez en la historia al suprimir el antagonismo entre el Estado y el hombre de pueblo. Dada la trascendencia de esta conciliación de la libertad con la autoridad, pasaremos a analizarla en detalle, lo que nos permitirá ver más de cerca los fundamentos de esta solución. La relación entre la libertad y la autoridad. Tema filosófico importante, si los hay. Y práctico, por otro lado. En primer término, consideramos el tema de la libertad.
Libertad significa libre albedrío, o sea, condición mediante la cual el hombre y la mujer es dueño o dueña de sus actos. El acto fundamental de esta libertad es el querer, es decir, el aspirar a algo. El hombre o la mujer quiere, tienen una voluntad dirigida hacia algo. Este algo es la felicidad, supremo anhelo de los hombres y mujeres de todos los tiempos, de todos los tiempos. Por eso dice Perón que el ser humano no es un medio sino un fin que lucha para lograr su felicidad, con lo cual está señalando que el hombre y la mujer es un ser libre. Esta caracterización de la libertad corresponde a la libertad interna. Por medio de ella, el hombre y la mujer es dueño de sí, dueño de su voluntad, dueño de su inteligencia, de su memoria, etc. Dueño de sus sentidos, dueño de todo su ser. Digamos, como acotación marginal, que este concepto se opone a las corrientes fatalistas que sostienen la predestinación de todas las acciones, de modo que el individuo puede obrar de cualquier modo, ya que cualquier cosa que haga estaría predestinada de antemano. Por lo tanto, no hay lugar para la responsabilidad moral. Volviendo a nuestro tema, debemos anotar que a la posibilidad del hombre y la mujer de manifestarse como tal integralmente en la comunidad se llama libertad externa. Es condición de esta libertad externa la libertad interna, pues mal puede ser dueño de sus actos externos quien previamente no ha tenido plena posesión de sí mismo. Para la consecución de su felicidad, el hombre y la mujer necesitan de la libertad integral, de la libertad interna y externa. Luego se ve claramente que la libertad no es un fin en sí, como pretendía el liberalismo, sino un medio, el medio indispensable para que el hombre y la mujer pueda realizarse como tal. Por otra parte, tampoco en el liberalismo la libertad era un fin en sí, ya que traducida en buen romance, significaba la libertad de los capitalistas para explicar a las clases populares sin que el Estado interviniera, coartándoles esa libertad. Ahora bien, dado que el hombre es un ser social que vive necesariamente en comunidad, es natural que haya una interdependencia entre los hombres que cada uno no pueda hacer lo que quiera sin importarle el derecho de los demás. De ahí que la libertad de cada uno encuentre sus límites en el derecho del otro, es decir, que la equivalente libertad en la equivalente libertad del otro. Por eso decimos que la libertad de cada uno termina donde comienza el derecho de los demás. A la autoridad le corresponde velar porque no sean traspuestos los límites, más allá de los cuales mi libertad se convertiría en ultraje a la libertad de mi vecino. La forma concreta de esa autoridad está encarnada en el Estado. Por lo tanto, la libertad de cada uno no tiene por qué resultar limitada por el Estado. No es que éste ponga a la libertad un impedimento que antes no existía y se convierta de esta manera en la antítesis de la libertad, sino que sencillamente el Estado ha centralizado el impedimento que antes existía bajo la forma de la libertad del otro. En el caso de no existir el Estado, este límite a la libertad de cada uno por el derecho de los demás se presenta en forma anárquica por la acción arbitraria de cada uno, sobre todo por la acción arbitraria de los poderosos. La ideología liberal planteó en términos de disyuntiva el tema de la libertad y autoridad, pero con esta disyuntiva se saca al problema de su debido lugar y se oscurece lo principal.
La libertad de unos no puede excluir la de los otros. Mostrando al Estado y a la autoridad como los enemigos irreconciliables de la libertad, se creaba el clima propicio para que se limitasen más y más las posibilidades y los medios del Estado, y de este modo fuese lo más libre posible la lucha de unos hombres contra otros, lucha en la cual naturalmente salían favorecidos los más poderosos, como pretendí decir recién. La realización integral de la libertad se encuentra, por lo tanto, no en un régimen anárquico sin autoridad alguna, en el cual la libertad está permanentemente amenazada por la agresión, la coacción, la opresión y la explotación de los demás, sino en una autoridad justa, es decir, en el Estado justicialista. Libertad y autoridad se complementan, ya que la realización integral de la libertad reclama como complemento indispensable la autoridad, la permanente armonía del peronismo. Se complementan. Lo mismo ocurre con la autoridad, ya que es inconcebible una autoridad que no tuviese sus complementos en la libertad individual. No sería una autoridad sobre hombres y mujeres, sino sobre bestias. Y en este caso no sería ya autoridad, sino mero dominio, como el que posee el campesino sobre sus animales. La verdadera autoridad lleva consigo su propio reconocimiento, su justificación, y esto supone la libertad. El hombre usa de su libertad para obtener sus propios fines, su felicidad. El Estado, por su parte, usa de su autoridad para obtener también sus propios fines. Pero en el Estado peronista, sus fines no pueden ser contrarios a los fines del hombre y de la mujer, puesto que se trata de una verdadera democracia, donde el pueblo es el soberano. Y con esto concluimos el capítulo 6 referido al hombre y el Estado, el hombre y el Estado a través de la historia, en cuya introducción el antagonismo entre el hombre de pueblo y el Estado ha sido en el fondo el reflejo de la oposición entre los intereses de las oligarquías de todos los tiempos por un lado y los intereses de los pueblos por el otro, como se ve a través de la historia. Como se ve a través de la historia. En la antigüedad, en Egipto, vimos la oposición entre los intereses de la casta gobernante de los faraones a cuyo servicio estaba el Estado, y los del pueblo hacen aparecer a Estado y pueblo como antagónicos. En Grecia, en Esparta, en Atenas, así como en el resto de las polis griegas, las oligarquías hacen servir al Estado para sus fines. En Roma, el Estado, en manos de los patricios, aparece como contrario al hombre y a la mujer de pueblo. En la Edad Media, el gobierno del señor feudal se opone a los intereses de los campesinos y siervos, ante los cuales aparece como instrumento de recaudación o de punición únicamente. En la Edad Moderna, como vimos hace un rato, se ve perfilando el Estado democrático liberal a favor de los capitalistas y contra el hombre y la mujer del pueblo. En la edad contemporánea, el Estado democrático liberal y el Estado totalitario favorecen a los grupos privilegiados de la plutocracia. El antagonismo entre el hombre de pueblo y el Estado llega a su máxima tensión. Por otro lado, nuestro Estado, el Estado peronista, anulado los privilegios de la oligarquía por obra de la revolución justicialista, el Estado argentino se transforma en una democracia social,
superando el antagonismo entre hombre de pueblo, hombre y mujer de pueblo, y Estado, porque el pueblo es el soberano. Deberíamos hacer desde el gobierno lo que el pueblo quiere y defender un solo interés, el del pueblo. La libertad y respecto a la libertad y autoridad, estos dos conceptos, como vimos recién, que siempre marchaban como opuestos, se conciban y armonizan en el Estado democrático, se concilian y armonizan en el Estado democrático justicialista. En el Estado democrático justicialista. Y con esto, compañeras y compañeros, damos hoy por finalizada nuestra intervención referida a la relación entre el hombre, la mujer y el Estado, según nos lo explicaron los compañeros del primer peronismo, en Filosofía Peronista, en su capítulo 6. Muy buenas noches a todos y a todas.